Buenos días a todos, los aquí presentes y los que están conectados virtualmente. Soy el decano de Andalucía del colegio. En primer lugar, por supuesto, pues mostrar nuestras condolencias a todas las personas afectadas, a toda esa vida perdida, esos proyectos vitales quebrados. Se habla mucho, efectivamente, se cuantifican las personas que han fallecido, pero no es tan fácil cuantificar cuántos proyectos vitales se han visto afectados. Por eso que el dolor generado presente y futuro sabemos que es muy elevado, así que lo primero es mostrar las condolencias. Mira, Javier, fundamentalmente porque en Andalucía los principales daños que se han producido han sido daños económicos. No tanto personales, sino económicos. Han sido sustanciales, nos hemos visto afectados en un primer momento en una zona, la más cercana a Valencia, posteriormente la semana siguiente en el área de Málaga. Y, bueno, ha venido a recordarnos, la naturaleza nos ha recordado de nuevo, lo hace de forma periódica, que en ocasiones pierde esa belleza poética que tiene y se transforma en un animal feroz, voraz, que es capaz de generar mucho daño. Y aunque no lo hace con excesiva frecuencia, sí nos lo recuerda de vez en cuando. En esta ocasión ha sido Valencia la más perjudicada, en otra ocasión le ha tocado Andalucía. Recordamos inundaciones en La Rábita hace ya unas decenas de años, donde también hubo ingente cantidad de fallecidos. Las inundaciones en Málaga son periódicas, en la zona de Málaga, ahora explicaremos un poco por qué. También otras zonas en Huelva, sabéis que nuestra comunidad es bastante extensa y lo que decimos, la naturaleza periódicamente nos recuerda que tiene un lado menos amable. Tengo una pequeña presentación, iré lo más rápido que pueda para poneros en contexto. No sé si se puede hacer, la puedo manejar, sí. Fijaos. Andalucía pues tiene cuatro cuencas principales. Está la del Guadalquivir, que como es una de las grandes cuencas de este país, tiene unas características. ¿Por qué diferencio esto? Porque tiene unas características totalmente diferentes a lo que serían las cuencas mediterráneas andaluzas. Las cuencas mediterráneas se parecen mucho a la parte, bueno, como su propio nombre indica, a la parte de todas las cuencas mediterráneas, la zona del Levante y de Cataluña. Mientras que el Guadalquivir pues, tiene una cuenca mucho mayor, son aproximadamente unos 60.000 kilómetros cuadrados, la mitad vienen a ser las cuencas mediterráneas andaluzas, pero en el Guadalquivir se producen inundaciones, pero por la superficie, por la importancia que tiene en superficie esa cuenca, de manera que esta es una cuenca muy regulada, tiene unos 50 embalses, y las inundaciones se producen en la parte final, en la parte de Córdoba y fundamentalmente de Sevilla, donde llegan en ocasiones caudales muy abundantes, que ya veremos, comentaré cómo se pueden en cierta medida denominar. La Tinto, Diel, Piedras y Guadalete, Barbate se incluyen lo que conocemos con las cuencas atlánticas, que tienen una diferencia fundamental con las mediterráneas. Las mediterráneas, estas son innumerables, son barrancos muy secos, están por orografía, hay mucha pendiente, el tiempo de concentración es muy corto, las velocidades son muy altas y aquí se producen los efectos de gota fría, que son los que conocemos. Además, y especialmente en los últimos decenios, se dan unas circunstancias que se está produciendo mucha aglomeración urbana en estas zonas. De manera, hay una concentración, como sabía, en el litoral andaluz, tiene bastante atractivo. ¿Y qué ocurre? Que son, en ese caso, especialmente peligrosas. Por lo que decimos, son cuencas de... Lo que ocurre en Écija se puede prever con antelación porque se va viendo la evolución de los caudales y se tiene más capacidad de respuesta. Lo que ocurre en estas cuencas, como comentaba antes Javier, pues es menos previsible cuando las descargas son muy pronunciadas, pues los daños también son severos y se tiene poca capacidad de actuación. Bien. Áreas de riesgo potencial significativo de inundación están localizados ya en innumerables puntos. O sea, en la zona del Guadalquivir son 128 puntos,
128 áreas. En la zona de las cuencas mediterráneas andaluzas son 160 áreas de riego potencial significativo. En Guadalete-Barbate pues son 48 áreas y alguna más en el Tinto de Alpiedra. Estos son zonas, áreas de riesgo. Lo que pasa es que en algunos casos, y son 4, están localizadas 4 en Guadalquivir, 4 en cuenca mediterránea y otras 4 puntos en Guadalete-Barbate, en algunas ocasiones son riesgos extremos. Está localizado, es decir, a día de hoy ya no podemos decir que no se conoce qué es lo que puede ocurrir. No se puede. Hay muchos planes de cuenca, existen estos planes de gestión de riesgo inundación. Algunos están muy actualizados, existe un plan hidrológico nacional, es decir, la información se tiene, está aquí, está recogida, negro sobre blanco. La última actualización es del año 2023 y efectivamente lo único que falta es voluntad para poder acometerlas, porque si ha ocurrido esta desgracia, que espero que de la que todos aprendamos, lo que sería imperdonable es que volviera a ocurrir. Y sabiendo ya que estas cosas pueden pasar. Bien. ¿Tenía aquí algo más? Esto es lo que os comentaba, el área está perfectamente definida. Esta es, en el Guadalquivir aparece. Si os dais cuenta, lo que os comentaba, cómo en la costa, en las zonas muy pobladas, existen áreas de mucho riesgo. Distribución de la población en riesgo para el periodo electoral de 500 años, lo estamos viendo ahí. Es decir, tenemos que ser conscientes, los aquí presentes creo que lo somos, en otras instancias quizás lo son un poco menos, aunque también aprenden rápido, es verdad que en otras esferas también aprenden rápido y se están empezando ya a movilizar para entender que este tipo de cuestiones pues, pueden ocurrir. ¿Qué deciros? Es cierto una cosa, y es que en honor a la verdad, tengo que decir que en Andalucía, en los últimos 5 años, se está notando cierto esfuerzo inversor, muy lejos de lo que está planificado en los planes de cuenca, pero sí también hay que reconocer que algunas actuaciones se están empezando a cometer. Unos físicamente y otros, pues, en la parte de planificación previa. Cuando se habla de retorno de la inversión, cuando se habla de la justificación que ponen, los caras que pueden llegar a ser la infraestructura hidráulica, nosotros tenemos un ejemplo muy reciente. En Andalucía, este verano, esta primavera pasada, se produjo la borrasca Nelson. Cuando las borrascas tienen nombre, debe empezar a preocupar. Entonces, se vivió una situación que creo que puede ser aclaratoria. Como he dicho, esto afectó fundamentalmente a la cuenca del Guadalquivir y, como he dicho, es una cuenca regulada, bastante regulada, el 50% de su superficie está regulada y 49 embalses, como he comentado. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió muy poco. Fue una borrasca con importantes precipitaciones, pero gracias a esta infraestructura hidráulica ocurrió muy poco. Y entonces la Confederación Hidrográfica hizo un estudio. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiéramos dispuesto de esa infraestructura, de esos envases fundamentalmente? Y lo que estimaron fue que se había protegido directamente a unas 39.000 personas, que los ahorros económicos superaban los 6.000 millones de euros. 6.000 millones de euros. Y hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque normalmente en la infraestructura hidráulica podemos hablar de decenas de euros, mientras que cuando se producen catástrofes o se evitan en este caso, ya las unidades cambian, pasan a ser unidades de 1.000 o decenas de 1.000. Hablamos de decenas de millones, de miles de millones de euros, ¿no? En este caso fueron 6.000. Entonces quiero decir que el retorno es... El daño que se genera al sistema se ha multiplicado en el momento en que nosotros invertimos en infraestructura hidráulica. Y es algo que a nivel político se tiene que entender, porque al final es el sistema el que lo sufre. En este caso, en el que se evitó. Aparte, como en Andalucía hay un déficit hídrico estructural,
¿Qué ocurrió? Pues que ese agua lo que hizo fue paliar sustancialmente todos los problemas que ya estaban previstos que iban a ocurrir en verano de desabastecimiento. Y luego después, por supuesto, la pérdida de riqueza en regadíos y una serie de cuestiones. Así que estas embalses, que no solamente cumplen una función de laminación, también lo hacen de regulación. De manera que cuando llueve, pues no solamente emite daño, sino que además están preparados para generar beneficios futuros. Bien, ya quiero hablar expresamente, que quiero que quede registrado, que en Andalucía existen, por supuesto, unas infraestructuras pendientes de ejecución, pero hay algunas de especial consideración. Hablamos de 8 presas en concreto, de las cuales 3 son fundamentales y se vienen demandando de hace muchos años, decenas de años, en ocasiones 20, 30 y hasta 40. Y estas son las que evitarían fundamentalmente los principales daños. Perfecto. Presa de San Calixto, entre Écija y Palma del Río. Presa de Alcolea en Huelva, que está a medio ejecutar y se abandonó hace más de 8 años, lleva 20 pendientes. La de Cerro Blanco en Málaga. Esta es la que evitaría en buena parte todos los daños que se generan periódicamente en la ciudad. Luego después tenemos la presa de Gibral Medina, la Cerrada de la Puerta, la de la Coronada, Pedro Arco y Corunjoso, así como el recrecimiento del río Agrio y de la Concepción. Importante, esto estamos hablando de presas, importantísimos son los encauzamientos. Además, los encauzamientos en general se hacen en zonas urbanas, lo que evita inundaciones y unos daños, unas afecciones muy importantes. Estamos hablando, en este caso, de los encauzamientos del río Cubillas en Valderrubio, este es importante, y el del río Campanillas, que en Málaga estuvo a un punto de desbordarse en una zona muy poblada. De hecho, se tuvo que proceder al desalojo de parte de la población. Otra actuación importante, por supuesto, estamos hablando de los parques de tormenta, de los tanques de tormenta, de los parques inundables. Tenía aquí unos vídeos que por falta de tiempo no los quiero mostrar, donde se ve qué ocurre cuando la limpieza de cauces no es la apropiada, cómo los arrastres que se pueden generar, los daños que pueden provocar. Pero me están llamando la atención, de manera que tengo que ir más rápido. Disculpad. Y en el caso concreto, ya muy breve, de lo que ocurrió en Andalucía, muy lejos de lo que pasó en Valencia, pero allí se llegaron a caer entre 150 litros y 100 litros en 12 horas. En la primera semana cayeron en la zona más cercana a Valencia, fueron unos 100 litros, se produjeron daños, fundamentalmente daños materiales, y luego después, la semana siguiente, la dana continuó, llegó a Málaga y se cayeron 150 litros y se desbordaron el río Guadalmedina, el río Vélez, y se produjeron, ya estamos previo aviso, funcionaron todo eso que está preparado, todos esos sistemas de aviso a la población, ya una semana después, pues sí, verá que aquello funcionó de manera coordinada y las cosas fueron bien. Vale, entonces, decir que se ha avanzado mucho en el control y monitoreo. En Andalucía, por ejemplo, en la Confederación Hidrográfica, se tienen 3.000 sensores, 439 puntos de control y se reciben en el SAI, ¿no?, 8.000 señales por minuto. De manera que la información se maneja. Lo importante es qué se hace con ella, qué decisiones se toman. Un tema fundamental que sí es verdad que queremos insistir es que las medidas que más vidas salvan son las que menos coste tienen. Y eso sí es verdad que entiendo que tenemos que concienciarnos. Lo que se conoce en ocasiones como medidas no estructurales. O sea, la cultura de la prevención entendemos que es fundamental, que la población sepa qué es lo que puede ocurrir en este tipo de circunstancias. La mejora de la coordinación ya lo hemos visto que es claramente mejorable. Y, por supuesto, pues tenemos que mejorar la gestión de las inundaciones y de las emergencias. Acabo ya. Esto es una reflexión ya muy personal. Yo creo que todos, en cierta medida, debemos sentirnos un poco responsables, todos. Algunos técnicos que no hicieron su labor en el momento en que debían. Por supuesto, los urbanistas tienen que entrar en reflexión. Que cae duda de los burócratas que retrasan, aplazan. Y no tengo nada más que decir de los políticos, que son los que finalmente deciden dónde tienen que ir el dinero de nuestros impuestos, ¿no? Creo que es el momento de que nos olvidemos de maximalismos ideológicos, que entendemos que tenemos un problema, que tenemos que resolver entre todos,
y que también insistir en que hemos demostrado en muchas ocasiones que nuestra especie somos capaces de afrontar y resolver los retos que la existencia nos plantea. Ahora se acabó, muchas gracias.